que se caracteriza porque tuvo una abrupta caída de su capacidad física. Este hombre es un paciente de la vida real, es un amigo mío, el cual pues nosotros nos reuníamos para comenzar más bien no comenzar, sino éramos de los que nos gustaba viajar, sobre todo en las épocas de maratones. Entonces íbamos a Boston, nos íbamos a San Diego, nos íbamos a París, nos íbamos bueno, probamos muchas partes del mundo donde él se dedicaba a correr y yo me dedicaba a verlo. Entonces, nos divertíamos bastante y este hombre tiene 49 años, ahorita ya, bueno, ya tiene el hombre 52, pero en ese tiempo, 49 años. Tuvo una declinación abrupta de su capacidad física, corriendo de 42 kilómetros a menos de 500 metros en menos de 6 meses, y se acompañaba de tos productiva con expectoración hialina, sibilancias ocasionales. No es diabético, no es hipertenso, su medicación habitual son complementos vitamínicos, será el ejemplo, el epítome de la vida saludable, excepto de que él fumaba una cajetilla al día. Y esto más o menos desde hace aproximadamente 20 años. Entonces este hombre fumaba, pero lejos de todo eso, era un hombre que más o menos compartía mis mismos hábitos. Es decir, nosotros nos íbamos, él y corría su maratón, después nos íbamos a comer, nos íbamos a hacer diferentes actividades, nunca ponernos hasta las chanclas, sino era más que nada saber y conocer el lugar. Él es contador, está casado y de religión católica. Entonces, él reporta es que el paciente en el último año que corrió, lo corrió en el Maratón de París, siendo finisher, él normalmente era una persona que solía correr y llegaba dentro de los primeros 100 en su marca personal. En esta ocasión, pues fue una marca regular, o sea, no fue una marca tan espectacular decir que no, casi casi llega en los primeros 20. No, no, de hecho, son de las personas que cuando corre, él va a correr más que por la diversión de correr en sí, sino las vacaciones y el gusto que nos dábamos, ¿no? Entonces, es un tiempo más o menos regular y de ahí, normalmente lo que hacía después de una preparación de estas, pues se dedicaba a descansar aproximadamente un mes y luego volvía a sus entrenamientos. En este caso, pues volvimos de París y empezó a tener sus entrenamientos. Entonces, de aquí empieza a hacer su actividad habitual y resulta que cuando empieza ya a correr más en forma, pues no alcanza más de los 500 metros. Es decir, no alcanza más de las 5 cuadras corriendo. Cuando le falta el aire, tiene una importante disnea y encima de eso, esta disnea está mediada por tos y una tos productiva. Obviamente que esto hace que se detenga y bueno, intenta correr y ya no puede más. ¿Por qué? Porque la tos le interrumpe y le ocasiona más disnea. Le hago una placa de tórax si realmente no tiene ninguna alteración. Un electrocardiograma pensando en que a lo mejor tenía alguna lesión cardíaca por esta situación, pues tampoco. Los laboratorios siempre estaban dentro de los límites normales. Como le comento, pues es una persona con una actividad deportiva muy regular, muy disciplinado y bueno, pasa esto, ¿no? Y entonces tuve que tomarle una foto, una espirometría. En la espirometría tenemos esto. A alguno de ustedes sin problema, no hay ningún problema, pero ¿alguien de ustedes me puede dar alguna explicación de lo que tenemos acá? Quien sea. O alguien que sepa leer espirometrías. Doctor, A ver, dime. bueno, la verdad no recuerdo Digo, muy bien, pero era ajá, más o menos en la gráfica muestra la cantidad de aire que puede el paciente, digamos, soplar con o sea, con el aparato, y eso lo excelente. registra en la gráfica, ¿no? Con eh, pues sí, ¿no? En volumen es en lo que lo grafica.
de la gráfica derecha, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero tenía algo que ver con que con la entrada y la salida del aire, ¿no? O algo así, como con la porción que llegaba a expulsar. ¿Ok? Bien. ¿Y qué me puedes decir de esto? Digo, si pudieras darme alguna opinión. Aquí yo te doy este estudio y tú qué me dices. Podrás Ah, decirme bueno, que no le entiendes nada, pero sí está bien. sí. ¿Qué es lo que tú me puedes Bueno, comentar? lo que sí alcanzo pues a observar podría ser que eh, pues en la gráfica derecha no estoy muy seguro de los valores normales, pero la Ajá, forma es la que es la más observable, ¿no? ok. Em, pero creo que sí está un poco alterada, o sea, no está tan normal como Que podría digamos, esperarse. Ajá. exacto, De la izquierda, esa sí no veo como algo que esté raro. exacto, ok. Bien, entonces, pues tú nada más detectas aquí que hay algo raro, ¿no? Pues bueno, pues la mayoría de nosotros pues nos quedamos así, ¿no? O sea, es precisamente por eso es que necesitamos averiguar qué es lo que pasa y esto nos sirve como plataforma para entender lo que vamos a ver a futuro en las siguientes pláticas. Bien, entonces vamos a empezar por inicialmente, para empezar a explicar algo importante. Aquí tenemos lo que es el árbol bronquial y el árbol bronquial va a tener divisiones, dicotomías, es decir, se va a ir dividiendo. Y en cada división va a empezar a tener algo que nosotros le llamamos generación. La generación es técnicamente, por ejemplo, aquí tenemos la división de la tráquea y tenemos la división cero, la generación cero. De aquí, la tráquea se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. De aquí, entonces empezamos las divisiones. Estas divisiones entonces se va a ir dividiendo y haciendo cada vez más pequeño el diámetro de los bronquios. Así que vamos a tener los bronquios en dos grandes grupos. Y esto es importante entenderlo. Van a ser dos grandes grupos. El primer grupo, que va de la generación cero a la generación 16, esta es la zona de conducción. La zona de conducción, como su nombre lo indica, es una zona a donde pasa el aire. Punto. Es decir, el aire es la última barrera que nosotros tenemos porque para defensa, es decir, que nosotros aspiremos a algún contenido sólido como partículas de polvo y todo esto, bueno, si ya pasó la nariz, ya pasó los cornetes, ya pasó la garganta, ya pasó todas estas partes, bueno, esta es la última defensa que tenemos y en esta pues está compuesta por el bronquio y este bronquio tiene cartílagos. Estos cartílagos son muy parecidos y esta es la figura clásica de la tráquea de los bronquios que parecen como una manguera de lavadora, es decir, anillos a todo lo largo de su extensión. Estos cartílagos, esos anillos son cartílagos. Está compuesto por el epitelio ciliar. Y entonces este epitelio ciliar es el que hace todo el moco y hace que vaya atrapando las últimas partículas que lograron pasar toda la suerte de todas las trampas que le pusieron en la parte superior de la nariz, en los cornetes y todo esto. Bien, en la espirometría, y esto es importante que no lo tengamos ahí presente, representa el FEB1. Aquí hay que tener cuidado, no es FEBI. FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No, este es el FEB1, la fracción de expulsión, digo, de la fracción expirada en el primer segundo. Bien, entonces, esto representa el FEB1, ¿ok? Bien, y luego tenemos, después de la generación 17 hasta la 23, tenemos la zona respiratoria. La zona respiratoria ya tiene bronquios con alvéolos y con acinos integrados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada bronquio tiene ya pequeñas zonas de comunicación y de intercambio de gases, y entonces aquí es a donde ocurre el cambio de dióxido de carbono por oxígeno para que se oxigene la sangre.
Algo muy importante y la diferencia entre una zona de conducción y una zona respiratoria, entre un bronquio de conducción y un bronquio respiratorio, es que estos, los últimos, el bronquio respiratorio, carece de cartílagos y por lo tanto son colapsables. Entonces, esto es algo muy importante. Parecen, imaginémoslo, mientras que unos parecen manguera de lavadora, los otros parecen tripas lavadas, parecen de estas mangueras de bombero que cuando están vacías están planas. Entonces, esas, así son los bronquios. Los bronquios habitualmente se logran aplanar y extender, son colapsables. Hay que tenerlo importante, hay que tenerlo presente. ¿Y esto por qué funciona? ¿Para qué sirve que sepamos esto? Bueno, resulta que nosotros cuando respiramos y cuando es una persona completamente sana, estamos diciendo que lo que entra, es decir, hacemos la inhalación, lo que entra es lo que sale. Es decir, entran 2 litros, salen 2 litros. Entran 2 litros, salen 2 litros y así nos la vamos llevando todo el tiempo y todos somos felices. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si de repente esta zona respiratoria está inflamada y estos bronquios comienzan a colapsarse de forma generalizada? Bueno, lo que sucede es que al momento, imaginemos que inhala 2 litros y en lugar de sacar los 2 litros saca litro y medio. Ya dejó medio litro aquí adentro. Inhala otra vez 2 litros y ahora deja 1 litro. Y así sucesivamente. Y entonces empezamos a tener algo que es el atrapamiento aéreo. Si ustedes recuerdan, en la placa de tórax hablamos de atrapamientos aéreos cuando hablamos que el pulmón tiene el tamaño pulmonar muy agrandado, que tiene la configuración vascular muy filante en forma de raíz, las costillas se encuentran separadas, el número de costillas anteriores está aumentado, etcétera. Bueno, ¿esto por qué es? Bueno, porque la zona respiratoria está está completamente inflamada y entonces empieza a tener un atrapamiento aéreo. ¿Esto qué quiere decir? Que entra el aire, se distiende el bronquio y cuando sale, sale una parte y la otra se colapsa y se cierra. Eso es lo que ocurre en el atrapamiento aéreo. Bien, entonces, otra cosa que tenemos que recordar. Normalmente en este momento todos nosotros estamos en una zona, esta es la capacidad respiratoria, estamos respirando en esta zona. Es una zona que está más o menos de la mitad para abajo de nuestra capacidad pulmonar total. Es decir, no estamos respirando de... Y quien está haciendo eso, pues está haciendo otra cosa en lugar de estar viendo la clase. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que estamos inhalando y exhalando suavemente a esta parte, a esta zona donde estamos nosotros cómodamente, le llamamos volumen corriente. Lo que entra y lo que sale, lo suficiente para que estemos respirando tranquilos y sin problemas. Estamos dormidos, utilizamos un volumen corriente un poquito más pequeño. Estamos despiertos, utilizamos un volumen corriente un poquito más amplio comparado con el de la noche, pero estamos más o menos discurriendo en esta zona más o menos. Entonces, tenemos el volumen corriente aquí y lo que sigue es que si nosotros tomáramos aire profundo y llenamos nuestros pulmones, entonces lo que sucede es que estamos haciendo uso de algo que se llama el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es cuando nosotros tomamos aire y lo llenamos completamente al máximo nuestros pulmones. Se llena al máximo nuestros pulmones y entonces ahorita podemos hacer el clásico busito. Y entonces llenamos al máximo, estamos viendo, si viéramos nuestros pulmones, los viéramos completamente inflados y entonces tenemos este volumen inspiratorio de reserva. Pero ¿qué pasa si de repente soplamos hasta dejar técnicamente nuestros pulmones sin aire? Pues vamos a estar dando un poquito más de este volumen y entonces tenemos este volumen un poco más allá del volumen corriente. Y este volumen es el que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando estamos en el elevador y está medio lleno y de repente en el elevador se sube uno de estos chavos pandrosos que huele a pacuso, bien cañón, y entonces pues ya no nos dio tiempo de tomar aire y entonces lo que hacemos es dejar de respirar.
Obviamente, si dejamos de respirar, no caemos muertos por asfixia, sino que tenemos un volumen respiratorio de reserva que nos sirve para estar vivos sin necesidad de que caigamos muertos, por no respirar. Entonces, este volumen expiratorio de reserva es el volumen que está por debajo del volumen corriente y este es el complemento junto con el volumen inspiratorio, el volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva. Toda esta zona, toda esta curva es la que mide precisamente la espirometría. Todo esto es lo que mide. En lo que la espirometría mide es lo que nosotros utilizamos para respirar. Entonces, estos tres volúmenes es lo que nosotros vamos a ver como capacidad vital, no como los españoles que dicen cuando Dragon Ball dice fuerza vital. No, 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 esa no, sino esta es capacidad vital. La capacidad vital es precisamente son la suma de estos tres volúmenes. Y entonces tenemos un cuarto volumen que no lo mide la espirometría, que es el volumen residual. El volumen residual es aquel volumen que está compuesto de forma fisiológica por el factor sufractante. Si ustedes recuerdan que el factor sufractante es este líquido que mantiene una tensión superficial sobre la superficie del neumocito, digo, del lacino, del alveolo, para evitar que éste se colapse. Entonces, este evita que se colapse y mantiene lleno al alveolo y evita precisamente que el pulmón que se quede como una pasita al quedar sin aire. Si nosotros abriéramos un pulmón de una persona que se queda solamente con el volumen expiratorio de reserva hasta el final, vamos a ver que el pulmón no se encuentra chupado, no se encuentra enjuto, no se encuentra como pasita, sino se encuentra normal. Entonces, esto es gracias al volumen residual. Esto es importante que lo recordemos porque después las patologías respiratorias tienen que ver con estos tres volúmenes. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta que tengamos? No, no, doctor. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de los términos que se utilizan. La terminología usada es lo que van a encontrar ustedes en el reporte. FBC es Force Vital Capacity. Este es la capacidad vital forzada. Y esto se refiere a lo que ya hemos quedado. Llenamos nuestros pulmones hasta el máximo y lo que hacemos es soplar a través del aparato para que se registre todo este volumen mediante una turbina que va midiendo más o menos la cantidad en litros expelida. Y se llama capacidad vital forzada porque el paciente tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder sacar todo este aire. Entonces, le pedimos al paciente que sople, que tome aire lo más profundo, es decir, desde lo máximo de nuestra capacidad, desde nuestro volumen inspiratorio de reserva, y desde ahí vamos a soplar todo para que nos mida el volumen, la capacidad, digo, nos mida el volumen inspiratorio de reserva, el volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva. Va a medir los tres. ¿Por qué? Porque le vas a pedir al paciente que se quede sin aire, que sople hasta el final y siempre forzado. ¿Ok? Es decir, le vas a pedir al paciente que sople fuerte. Si ustedes han hecho alguna espirometría o han visto cómo las hacen, lo que les pidan al paciente, inclusive hasta les gritan, sople, 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 sople. Entonces es para eso precisamente, para obligar al paciente a hacerlo forzado. Bien, el FEB1 es la capacidad vital forzada, pero en el primer segundo. Este obviamente no lo miden ustedes, lo mide el aparato y este mide desde el primer segundo hasta, digo, desde el tiempo cero, desde que empieza hasta el primer segundo. Y recuerden que esto pertenece a la vía respiratoria de conducción. Entonces, todo esto es el volumen que se mide durante la conducción. Luego, la relación FEB1-FBC es una división que se hace entre dividir el volumen que se obtuvo en el primer segundo entre la capacidad total.
y normalmente esta división está dentro del 80% más o menos. Y la fracción 75/25 es lo restante. Es decir, esta fracción de 75/25 es lo que nosotros medimos después del primer segundo. Y esto pertenece precisamente a la vía aérea o a los bronquios respiratorios. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque la fracción 75/25 se va a modificar de mayor o menor medida en ciertas patologías. No es tan específico como el FEB1, pero sí ayuda bastante. ¿A qué me refiero con esto? Esto es como si ustedes, por ejemplo, estuvieran en un avión y cuando el avión, ya cuando ustedes llegan al aeropuerto, ven que nosotros nos salimos siempre por la puerta de hasta adelante. Bueno, entonces aquí lo que sucede es que el FEB1 podría ser la clase Business Class. Es decir, son los primeros que salen sin ningún problema. Y el 75/25 es el resto, la clase turista, la que está atrás. Entonces la clase turista es la última que sale. Así más o menos podemos entenderlo. Y entonces la business class corresponde a los bronquios de conducción y la clase turista corresponde a, los bronquios respiratorios. Bien. El IBC es la capacidad inspiratoria vital, que es la cantidad que toma uno el aire. Este IBC normalmente se mide cuando nosotros tenemos turbinas desechables, que para fines económicos no es tan conveniente porque ustedes tienen que tirar toda una turbina que tiene que ser desechable y aparte de que es carísima, la turbina normalmente no se hace. Es la curva que tenemos abajo, ahorita se las enseño. Es lo mismo que nosotros cuando le pedimos que el paciente tome aire, le pedimos que tome aire con el aparato ya pegado y a través de la boca para que la turbina logre medirlo. Este valor normalmente no lo medimos y no lo tenemos presente. Los valores de referencia son los valores a donde nosotros decimos que es normal y que no. Y esto tiene mucho que ver con la situación de la complexión y de la raza. En este caso, por ejemplo, para nosotros en particular y para los mexicanos, las gráficas o los valores recomendados por Pérez Padilla son los que normalmente utilizamos. Y esos valores de referencia, Pérez Padilla va a decir es que para una estatura y para un sexo de tal dado, hombre o mujer, le corresponde tantos litros de FBC, tantos litros de FEB1, tantos litros de 75/25. Entonces, ahí ya nos dice qué tan normal puede ser. ¿Y por qué es estos valores de referencia? ¿Por qué los debemos de tener? Bueno, porque los valores de referencia nos sirven básicamente para decir qué está bien y qué está mal. Y sobre todo, cotejarlo con una situación similar. Yo no puedo, por ejemplo, comparar a una persona que tenga, vamos a suponer, 30 años y que haya nacido, que sea un vietnamita nato, que son gente de una complexión muy delgada, comparado con Jorgen, que es un escandinavo de Suecia, de sueco, que mide un 80 y pesa 120 kilos y está bien mamado, con la misma talla y el peso. O sea, no lo podemos comparar. ¿Por qué? Porque las capacidades vitales son diferentes. De ahí viene entonces que sí, aquí sí, la raza tiene mucho que ver. Bien, indicaciones para el examen. Bueno, ¿para qué pedimos una espirometría? Bueno, obviamente vamos a pedirlo para darnos una idea del si tiene o no alguna lesión o alguna enfermedad pulmonar. Podemos entonces también cuantificar el deterioro pulmonar por la edad o por enfermedad. Es decir, si nosotros tenemos un paciente en donde ya tenemos una espirometría previa de algunos años y podemos repetirle la espirometría para saber cómo está, bueno, lo que podemos hacer es hacer un comparativo de qué tan bien o qué tan mal le ha ido. Monitorear los efectos pulmonares de ambientes laborales. Aquellos que se vayan a ir a medicina laboral, la espirometría va a ser una de las armas o de las cosas que ustedes tendrán que aprender bastante bien, porque muchas de las demandas
que se hacen y especialmente en industrias es la aspiración de vapores de humo, vapores de gas, humo, y pueden alegar que el paciente, que el trabajador, quiere, este, quiere jubilarse por incapacidad y entonces ustedes tienen que utilizar la espirometría como un método para demostrar la presencia o ausencia de enfermedad y sobre todo evaluar el efecto de los medicamentos, especialmente los broncodilatadores. La preparación del paciente. ¿Cómo vamos a tener un paciente si nosotros vamos a tener una espirometría? Bueno, antes que nada, el paciente debe de haber evitado ciertas cosas. La primera, que no haya tomado alcohol en las últimas 4 horas. ¿Y esto por qué es? Porque el alcohol, recuerden que también llega a vaporizarse y también genera gases. Y estos gases, cuando el paciente sopla, pueden en algún momento dado agregar gas adicional a la espirometría y puede modificar los resultados. Haber evitado una comida abundante por lo menos 2 horas antes. Y esto es obvio, ¿no? Porque obviamente pues, es probable que producto del esfuerzo que tenga que hacer al momento del soplido, pues no se le vaya a salir el licuado, ¿verdad? Ejercicio vigoroso al menos de 30 minutos antes. ¿Y esto por qué es? Porque recordemos que los pulmones también ante el ejercicio se adaptan y entonces puede modificar valores basales y no haber fumado en más de 1 hora. Y esto pues, es obviamente, ¿por qué? Porque el proceso inflamatorio también se modifica. No haber usado broncodilatadores de corta duración en menos de 6 horas. ¿Y esto qué significa? Salbutamol, hipatropio, todas estas cosas, pues no debió de haberlas utilizado porque de haberlas utilizado modifica los resultados. Los broncodilatadores de larga duración, que son de 2 veces al día, por lo menos tiene que haber dejado un día sin medicamento. Y los de larga duración al menos 2 días antes. Como una recomendación general, se le pide al paciente que no tome absolutamente nada en 2 días completos. Entonces es un poco de riesgo porque algunos pacientes requieren de un tratamiento continuo, por ejemplo, pacientes asmáticos en días difíciles como invierno, pues sí, no sería conveniente dejarlos sin medicación durante 2 días. Pero si ustedes quieren hacer una espirometría más o menos rigurosa, pues pueden hacerlo sin ningún problema, pidiéndole que deje de utilizar medicamentos de vía respiratoria al menos 2 días antes. Las contraindicaciones tienen que ver básicamente con las situaciones de esfuerzo. Todo aquello que esté prohibido de hacer esfuerzo, pues no lo debe de hacer. Pacientes con hemoptisis de cualquier tipo, ya sea que tenga algún problema de sangrado de la vía respiratoria o de sangrado de la vía digestiva, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan varices esofágicas o que tenga el síndrome del buen pastor, del good pasture, son problemas en donde el paciente puede estar sangrando. Inestabilidad cardíaca, por ejemplo, pacientes con infarto o pacientes con TEP. En esta cosa, aunque pareciera necio, pero bueno, ¿quién estaría tomando una espirometría a un paciente recientemente infartado? Pues, híjole, no retemos a la estupidez humana. Hay ocasiones que sí ocurre. Aneurismas cerebrales, torácicos y abdominales, bueno, la recomendación pues está de sobra, ¿no? Un aneurisma puede romperse fácilmente con un esfuerzo y entonces es una contraindicación completa porque pues me lo puedes dejar para siempre, para billetero, ¿no? Cirugía ocular reciente. Ustedes saben perfectamente que después de por ejemplo, un desprendimiento de retina, una colocación de un lente intraocular, hasta les dan laxantes para que eviten el esfuerzo de ir al baño. Entonces, aquí tenemos que evitar a toda costa hacer una espirometría a un paciente de estos, ¿no? Enfermedades de cualquier tipo que puedan ocasionar vómito. Obviamente porque pues, puede terminar en una cochinada, ¿no? Y enfermedades torácicas abdominales muy recientes a donde pues todavía tiene puntadas y tiene cosas porque lógicamente no lo va a poder hacer porque pues se tiene las suturas ahí metidas, ¿no? Entonces, esa es la situación a donde no debemos de hacer este tipo de prueba. La posición del paciente, ¿cómo vamos a tener al paciente puesto en la espirometría? Pues inicialmente lo vamos a tener en una silla con descansabrazos. ¿Y esto porque es? Recuerden que van a hacer un esfuerzo respiratorio, a donde el paciente puede tener una reacción vagotónica y se puede marear.
y puede perder el equilibrio. Por ningún motivo hagan una espirometría parado, ni mucho menos hagan una espirometría sentado sin un sillón de brazos, porque se les puede caer el paciente. Siempre debe estar sentado en una posición erguida. Los pies deben estar apoyados en el suelo sin entrecruzar las piernas. Siempre deben de usar ropa holgada. Y esto tiene que ver sobre todo porque no deben de estar utilizando fajas. Las fajas, aparte de que no permiten que el paciente inspire profundamente, también evita que pues, pueda sacarlos, ¿no? Y si el paciente utiliza dentadura postiza, se la puede dejar sin ningún problema, todo ello para que tenga una buena coaptación o no el tubo del aspirador no se le salga, ¿no? La técnica, como ya habíamos dicho, se le va a pedir al paciente que haga previamente varias inspiraciones profundas y que sople a tono de ejemplo. Es decir, ustedes le dicen, toma aire profundo, sostenga, ahora sople con fuerza. Luego hacemos 2 o 3 pruebas para que después le pedimos que tome aire profundo, se meta la turbina en la boca y después sople sobre la turbina para moverla y que éste empiece a medirlo, pidiéndole siempre que que siga soplando hasta que se quede sin aire. Y entonces esto vamos a hacerlo desde la capacidad pulmonar total hasta el volumen residual. La calidad del estudio. Normalmente vas a hacer un estudio, una espirometría, por lo menos tienes que hacerle 3 pruebas. Estas 3 pruebas deben de tener un comienzo explosivo. La maniobra se tiene que realizar desde lo más alto de su capacidad pulmonar y tiene que soplar a través de ella. No debe de tener, que nosotros le llamamos artefactos, ahorita vamos a ver eso. No debe de tener tos y dentro de estas 3 pruebas vamos a evaluar dentro del FBC, dentro del FEB1 y dentro del 75-25, la diferencia en las 3 pruebas que no debe de ser mayor a 150 mililitros. ¿Esto qué significa? Significa que el paciente va a tener una espirometría repetible. Y significa repetible que si ustedes se la hacen ahorita y si se la hacen dentro de 2 meses, pues la espirometría va a ser más o menos igual. Entonces es bastante confiable. Si eso son 3 maniobras con menos de 150 mililitros, ¿qué significa es 150 mililitros? Significa que, por ejemplo, el FBC tiene 2 litros con 300 en la prueba 1. La prueba 2 tiene 2 litros con 350 y la prueba 3 tiene 2 litros con 250. Entonces debemos de medir entre la más alta y la más baja. 250 contra 350. La diferencia son 100 mililitros. Entonces, esta es una prueba de calidad A. Esta calidad A es menor a 150. Pero si hubiera una diferencia de 200, sería una clase B. Si fuera nada más 2 pruebas aceptables y nada más 2 pruebas en lugar de 3, y esta diferencia es mayor de 200, es una clase C. Y así se va bajando hasta ser una clase D, a donde ninguna de las pruebas tiene sentido y entonces no se puede aceptar. Normalmente se aceptan clasificaciones tipo A, B y C. Cuando mucho la C es todavía ya dudosa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor, todo Sí, bien. doctor, todo bien. Todo bien, Perfecto, doctor. perfecto. ¿Qué situaciones vamos a considerar? La edad, el sexo, la estatura. Esto precisamente lo va a decir Pérez Padilla. Pérez Padilla para México va a decir es que debe de ser un paciente de tantos años con el sexo masculino y tiene 1,80 de estatura, le corresponde tantos mililitros de FEB1, FBC, y esto lo vas a comparar con los valores de Pérez Padilla. Si, por ejemplo, ustedes tienen la fortuna de estar radicando en otros países, y no tienen los valores de Pérez Padilla y lo que están ustedes viendo son pacientes de, de características latinas, es decir, desde argentinos hasta pasando por brasileños y españoles. Entonces estos van a estar regidos por las guías de la NIOSH 3, o sea, o NIOSH 3. Así se escribe NIOSH, Niosh,
NIOSH 3 o NIOSH 3. Esta es la medición para latinos. Obviamente que en latinos es un poquito más abierto. ¿Por qué? Porque no vas a comparar a un peruano de las playas peruanas, o a un ecuatoriano, de la sierra, comparado con un argentino de Buenos Aires, que bueno, pues que bastante grande y bastante con una complexión física un poco más gruesa. Aún así, bueno, los factores comparativos siempre los van a tener y siempre los deben de tener. Luego también la etnia, bueno, que cada vez es un poco más difícil hablar de quién es negro, de quién es blanco. En ocasiones el NIOSH 1 es para caucásicos blancos, norteamericanos o ingleses, ¿no? Entonces esto es difícil de tomar en cuenta. Bien, ahora, la interpretación de la espirometría es una forma muy fácil, pero ahora con estas generaciones de cristal es un poquito difícil. Sin embargo, prevalece. O sea, lo más curioso de todo esto es que este tipo de cosas donde la gente se escandaliza, pues lo siguen haciendo y lo siguen haciendo de forma normal y habitual. Y ahorita ustedes lo van a entender, pero esta es una forma, es una mnemotecnia para saber exactamente qué es lo que necesitamos. Bien, primero, la pregunta: ¿en qué se parece un ligue de un antro a una espirometría? Ustedes, hombres, en este caso, cuando van a ligar, ¿qué es lo primero que hacen? Y no me digan que no van a ligar, por el amor de Dios, porque no les voy a creer. Cualquiera. Imaginemos que yo soy un extraterrestre y entonces, en las guías de cómo infiltrarse entre los humanos, me dicen que tengo que aprender a ligar en un antro. Entonces, pues yo como ustedes saben mi secreto y yo necesito una guía porque les digo, oye, es que necesito aprender a ligar. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando llego al antro? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando entro a un antro? Cualquiera. ¿Alcoholizarse, Doc? Ponerse hasta el queque. No, hombre, pues alcoholizarse, pues eso mejor en un botanero me sale más barato. ¿Qué otra cosa? Hablamos de ligue. ¿Algo más? ¿Alguien? Agarrar el VIP. Ok, de acuerdo. Y ya estás en el VIP. ¿Y ahora? ¿Alguien? Pescar. Pescar. Ok. ¿Y la pesca, cómo se inicia la pesca? Vas bajando las escalinatas del antro y ¿qué haces? Vas Te viendo, echas un taco de ojo. Exacto. Tenemos que hacer una revisión general. Y entonces, para empezar, hay tres requisitos para realizar un ligue efectivo. El número uno, ¿cuál es? Precisamente, paso uno, verificar que tenga buenas curvas. ¿Y aquí eso significa las buenas curvas? Bueno, dependiendo de tus gustos, ¿no? Si de repente yo tengo el Richard, un amigo que es de Puerto Rico, pues a él le gustan las curvas peligrosas, muy sinuosas, le gustan caderotas, le gustan, o sea, ancho todo. Bueno, mientras que hay otros que les gustan tipo europeo, ¿no? Cadera escurrida, todo, pero es lo importante, verificar que tenga buenas curvas. Es el paso número uno. Y en el caso de la espirometría tenemos dos curvas. La curva, esta que están al revés, es la flujo volumen, esta que está aquí, y la flujo tiempo, la que está acá. Están cruzadas. Entonces tenemos dos curvas, la flujo volumen y la flujo tiempo. Un estudio que no tenga curvas es como una cita a ciegas. Difícilmente vas a estar satisfecho con el resultado. Entonces, aquí lo primero que tienes que ver es verificar que tenga buenas curvas. Y hay curvas que son un poco más visuales que otras. En este caso, la curva flujo-volumen es la que nosotros vamos a tener más visual y las que nos va a ayudar para decir que esta espirometría está bien hecha. ¿Por qué? Porque la flujo volumen tiene dos curvas. La curva expiratoria, que es la que tenemos acá, y la curva inspiratoria, que es la que tenemos acá. Normalmente, como yo les comentaba acerca de las turbinas desechables, pues esta turbina normalmente no la usamos y nada más utilizamos la curva expiratoria. Y la curva expiratoria es la que nos interesa estudiar. Y la curva expiratoria debe de tener
tres puntos importantes. Primeramente, debe de tener un ascenso abrupto, debe de tener un pico y debe de tener un descenso sin artefactos. Entonces, debe de tener ascenso abrupto, pico y descenso sin artefactos. Es la flujo volumen. Esta curva, esta va a tener esa característica. Siempre va a tener una característica de un triángulo como si fuera un triángulo escaleno. Digo, no escaleno, un triángulo rectángulo. Ajá, no tan elevado, un tan ángulo recto, pero sí debe de tener un ascenso abrupto, un pico y un descenso. Entonces, bueno, ya que vimos en el estudio que las curvas están bien hechas, que tiene buenas curvas, pasamos al paso número 2. Es decir, ya identificamos a la víctima. Ahora, ¿qué hacemos? Ya identifiqué con quién me voy a ligar. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Caballeros, Pues sería si ya viste algo, pues acercarte, ¿no? te acercas. ¿Y qué haces? No nomás te vas a acercar, eso va a parecer acoso. ¿Qué es lo que haces? No me digan que no, por Dios, Es el que mundo fuimos merece generación morir. pandemia, dude. ¿Mandé? Fuimos generación pandemia, no hubo Y no, antros. no manches, pero son 2 años, no 20 las que pasaron en pandemia, no manches. Pues le hablas, ¿no? Exacto. El paso número 2 es, bueno, ahorita vamos a ver las curvas. Entonces, esta es la curva que vamos a ver en el estudio. El estudio va a tener diferentes presentaciones, pero este estudio es un estudio más o menos estándar. Aquí vas a ver la curva acá. Entonces, tiene que ver un pico, un ascenso abrupto, un pico y un descenso. Bien. Lo otro, pues no es tan importante. Luego, algo importante que tenemos que hablar. Puede haber malas curvas y estas malas curvas son curvas que a ti no te gustan. En este caso, ¿qué malas curvas puedes encontrar? Tenemos aquí una curva, por ejemplo, de un ascenso abrupto, un pico y un descenso con algo de artefactos. Esta todavía se puede aceptar. Tiene poquitos artefactos y no tiene tanta bronca. Pero, por ejemplo, esto es un esfuerzo subóptimo. El paciente no alcanzó a soplar con la intensidad que se desearía y entonces no tiene ni pico y el descenso pues es muy precario. En esta, por ejemplo, no tiene punta, por ejemplo. En otras veces el paciente tiene tos y entonces el paciente cuando tiene el ascenso, tiene el pico y entonces empieza a toser, este movimiento hace que le meta aire y entonces se modifique el volumen y por lo tanto pues tampoco es válida. Esta se llama cierre glótico. Tiene un ascenso abrupto, un pico y de repente se trunca. Entonces esto se tapa completamente, se corta la curva y lógicamente esta curva aquí ya le falta un poco de área. Esto modifica el volumen total. ¿Esto qué es lo que pasa? No sé si les haya pasado en algún momento que de repente ustedes están estirándose y de repente se quedan así de "Ah", y se quedan sin respirar, se quedan trabados. Eso es lo que pasa, es el cierre glótico. Es un cierre secundario, una expiración forzada y bueno, también no es conveniente. Tampoco es una curva incompleta. Y ahora, curvas múltiples con diferentes puntos sin haber llegado al ascenso abrupto, a pico y al descenso, pues tampoco sirve, tampoco funciona. Bien, entonces, el paso número 2, pues ya dijimos, si ya te llegas y qué te pasa, pues te presentas, ¿no? Evalúas la relación. En este caso, pues llegas y te presentas, todo muy bien. Entonces aquí la relación es lo que tienes que ver el FEB1, FBC. Es el segundo paso. Primero ya vimos que tiene buenas curvas. Si tiene buenas curvas, procedemos. Si tiene malas curvas, ni lo veas, ni te acerques, ni lo huelas, ni la veas. ¿Por qué? Porque no tiene caso. Pero si ya tiene buenas curvas, lo que sigue es que, bueno, vas a ver la relación. Y como en las relaciones humanas, vas a tener dos resultados. El primero, que sea normal, y esto significa que tu relación esté entre el 71 y el 80%,
o que sea obstructiva, es decir, que te manden a volar, que te digan, hola, me llamo Roberto, pero me dicen Roberto. Entonces, en ese caso, que te diga la chava, órale, sí, llégale, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues ya te hicieron una relación obstructiva y la relación obstructiva debe de ser menor a 70, menor a 70, no mayor, menor a 70, ¿ok? Entonces, esas son las dos primeras clases de relación. Vas a tener una relación normal o una relación obstructiva, ¿ok? Bien, entonces, cuando ustedes tienen un problema obstructivo, el siguiente paso, y en este caso vamos a ver la espirometría, en este caso aquí tenemos el FEB1 FBC y lo vamos a ver en el pre, es decir, aquí, 84%. ¿Y este 84% de dónde sale? Este 84% viene desde dividir el 2.88 entre 3.39, lo que sale 0.84. Y entonces aquí este 0.84 es esa división. Bien. Algo muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos tres columnas. Podemos tener hasta cinco columnas. En este caso, tres columnas, estas tres, la que dice predicho o pred, en este caso, es lo que dice Pérez Padilla que es normal. Ajá, son los valores que dice que esto es normal. El pre es lo que saca el paciente y el porcentaje de predicho es lo necesario para evaluar los flujos. Y ahorita les digo cómo se lee. Es algo muy sencillo. Pero bueno, ahorita ya estamos con la relación FEB1-FBC. Y entonces, en el paso 2, a propósito del problema del obstructivo, si nosotros tenemos una espirometría que está por abajo de 60, digo de 70, entonces hay que ver precisamente la relación FEB1-FBC que está por abajo de 70, que es obstructivo. Vamos a ver el grado de obstrucción. Si ustedes han leído, por ejemplo, las guías Gold o las guías de POC, estas guías te dicen que debes de tener un grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. ¿Cómo sabemos eso? Con la espirometría tenemos relación FEB1-FBC por abajo de 70 y vamos inmediatamente a ver el FEB1. Un FEB1 por abajo de lo estipulado, por arriba de 80 es leve. Entre 50 y 79 es moderado. Abajo de 50 y no menos de 30 es severo y menos de 30 es muy severo. Ujú. Si alguien me dice que los signos están al revés, sí, efectivamente, yo reprobé palitos 2 y soy muy güey, tengo una dislexia, una disgrafia con los malditos signos mayor y menor que no he podido superar a través de los años. Esa parte de mi cerebro está fundida. A veces que ni intenten explicarme. Cuando yo digo que es más de 80, es más de 80 y menos de 30 es menos de 30. Si los signos están al revés, no le hagan caso a los signos. Bien, entonces, el FEB1 es muy fácil de saberlo, es 50 más 30. ¿Qué significa 50 más 30? Grado 1 es 50 más 30, 80. Más de 80, está bien. Gold 1, Gold 2 es entre 50 y 30. Gold 3 es arriba de 30, pero no más de 50. Y Gold 4 es abajo de 30. ¿Ok? ¿Sí vamos entendiendo hasta acá? Sí, doc. Hello. Ah, ¿sí? Sí, Sí, sí. Doc. Ok, perfecto. Continuamos. Ya que entonces la relación pues ya se dio y todo eso, pues el paso número 3 es el análisis de los flujos, ¿no? El intercambio de flujos. Y entonces el intercambio de flujos tiene que ver básicamente con tres valores, FEB1, FBC y FEB7525. Estos tres valores vamos a estarlos, como su nombre lo indica, valorándolos de forma tal que nosotros vayamos a evaluar qué tan bien o qué tan mal están las cosas. Entonces, podemos hablar que un paciente tiene un FEB1 o una FBC o un 75% cuando
Lo que dice Pérez Padilla es del 80 al 120% de lo normal. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y o restrictivo cuando es abajo del 80%. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, tenemos que en esta espirometría, en este ejemplo, tenemos que el FBC tiene 63, 73 y 57. Aquí están los tres valores que debes de estudiar. Entonces, ¿cómo se lee esta cosa? Bueno, en el FBC, que es la capacidad vital forzada, él debió tener 5.31, pero lo que obtuvo fue 3.39, lo que corresponde al 63.9 de lo ideal. ¿Sí se entendió? Y entonces el FEB1, Pérez Padilla dice que debe de tener 3.92, pero lo que obtuvo fueron 2.88, lo que corresponde al 73.4%. Y por último, el 75-25 dice Pérez Padilla que debió de haber tenido 5.51, lo que obtuvo fue 3.17, lo que corresponde al 57.5%. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se analiza? Tenemos el FBC. Debería de haber tenido 5.31, pero tuvo 3.39, correspondiente al 63.9%, lo que significa que está restrictivo, está bajo. Acuérdense que restrictivo y normal debe de ser entre 80 y 120. Normal, arriba de 80 a 120. Restrictivo, abajo de 80. En este caso, está bajo. FEB1 debió de haber tenido 3.92, sacó 2.88, lo que corresponde al 73.4%. Esto también es bajo. Y por último, el 75-25 debe de haber tenido 5.51, lo que tuvo fueron 3.17, correspondiente al 57.5%. Esto también es bajo. Entonces, en general, esta espirometría tiene los tres valores bajos. ¿Sí se entendió? Entonces ahí se clasificaría en lo de moderado. No. Solamente cuando hablamos de que el FEB1 FBC está abajo de 70, entonces sí empezaríamos a hablar de que esto sería el FEB1, debería ser leve, moderado, severo. Solamente si es obstructiva la cosa. Si no es obstructiva, no se analiza. Si es arriba de 80, si es arriba de 70, perdón, si es arriba de 70, entonces se considera como normal y la espirometría se deja normal. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Pero solo en la FBC. ¿Mande? Solo se debe de, o sea, eso solamente nos indica la la FBC, o sea, lo Ah, de obstructivo, lo de los grados. mira, la evaluación de los grados lo vas a evaluar si solamente tu resultado del FEB1 FBC está por abajo de 70. Si está por abajo de 70, tienes que evaluar el FEB1 y ahí le puedes decir tú si es leve, moderado, severo. Si es arriba de 70, no tienes por qué evaluarlo con obstrucción porque es normal. Ah, ya. ¿Sí? Ok. Doc, disculpe, ¿y si alguno de los dos está elevado y el otro está normal? Digo, Ahorita vamos a ver esas combinaciones. Ahorita vemos esas combinaciones. ¿Ok? Por ahorita, importante que ustedes sepan leerlo o sepan interpretarlo. En este caso, FBC, él debe de haber tenido, lo que dice Pérez Padilla, debió de haber tenido 5.31, pero lo que obtuvo fue 3.39, lo que corresponde al 63.9%. Ajá. Entonces aquí ya estamos en términos igual, o bueno, en términos para entenderlo. Bien. Tipos de resultados. ¿Qué resultados podemos obtener? ¿Qué combinaciones podemos tener? El factor obstructivo. FEB1 reducido
FBC normal o reducido y la relación FEB1-FBC menor a 70. Este es vital. Si tiene la relación FEB1-FBC reducida, entonces, o es decir, menor a 70, entonces sí vas a calificar el FEB1. Si esto es arriba de 70, no hay necesidad, no es obstructivo. La definición de obstrucción la define la relación FEB1-FBC abajo de 70. ¿Ok? Bien. El tipo de obstrucción, las causas, puede ser el asma, el EPOC o la bronquitis crónica. Pacientes con EPOC, entonces van a decir EPOC, GOLD 1, EPOC, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4, dependiendo, ¿no? Que encontremos. Luego, restrictivo. Restrictivo significa que el tamaño pulmonar le queda chico frente a las necesidades del paciente o frente a la talla frente a la talla del paciente. ¿Qué significa? Es como si yo, que soy 4X, utilizara una camisa tipo S, talla S. Pues me queda restrictivo, me va a quedar súper apretada esa camisa. Es lo mismo. FEB1 reducido, FBC reducido y la relación FEB1-FBC normal, arriba del 80%, arriba del 70%, perdón. Arriba del 70% la relación FEB1-FBC y FEB1 y FBC normales, digo, bajos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el volumen del FEB1 y el FBC están inferiores a la talla, pero la división es normal. ¿Quiénes pueden tener este problema? Pues el paciente con fibrosis pulmonar que no tiene la capacidad de distenderse, la obesidad, la extirpación parcial o total lobar, cicatrizaciones pulmonares, etcétera. Edad avanzada también, y esto pues técnicamente es por debilidad. Y el mixto, tenemos un mixto a donde el FEB1, el FBC y la relación FEB1-FBC, los tres están reducidos, los tres están bajos. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un paciente que posiblemente tenga alguna de estas causas. EPOC más obesidad, pacientes que fuman demasiado, pero encima también tienen un problema de tabaquismo intenso, pacientes asmáticos más obesidad, EPOC más fibrosis, etcétera. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien, doctor. Doctor. Per- Yo sí Perfecto. tengo una duda, doctor. A ver, dime. Usted puso reducido en la última, que la relación debía ser reducida en la Todo de... bajo. En esta. Sí, sí, Ajá. y en el de obstrucción puso menor a 70. ¿También es reducido o cómo? Ajá. O sea, en ambos todo está reducido? Ah, no, ya Exacto. vi, normal, no olvido, perdón. Ajá. Ya, perdón. Ok. Gracias. Ok. Bien. Ahora, cuando ustedes pidan una espirometría, siempre pidan una espirometría con simple y con prueba al broncodilatador. ¿Por qué? Porque la prueba del broncodilatador les va a decir a ustedes qué tan bien o qué tan mal va a resultar con un medicamento. El broncodilatador que utilizamos habitualmente es el salbutamol. El salbutamol es un medicamento beta-2 agonista de reacción rápida y por eso se utiliza en estas pruebas. Y esto va a permitir que todo ser que se brinde de ser terrestre, no extraterrestre, reacciona al salbutamol. Pero esta reacción puede variar dependiendo de la persona, dependiendo de quién estemos hablando. Pacientes asmáticos pueden responder mucho, pacientes con EPOC pueden responder poco. Y hay pacientes que son completamente normales que pueden inclusive no reaccionar mucho. Y entonces cuando hablamos de mucho o poco, pues en realidad no somos tan precisos. Es como cuando tú le dices a tu novia o a tu novio, ¿cuánto me quieres? Mucho. No, dame un valor. No, pues te quiero 7 de 10. Ah, bueno. 8 de 10. Ah, bueno, ya es más preciso, ¿no? Aquí también la prueba del broncodilatador no podemos decir es que reaccionó mucho al broncodilatador o es que reaccionó nada o casi nada al broncodilatador. Se utiliza en la aplicación del salbutamol
la actividad del broncodilatador y es útil para la evaluación del asma y el EPOC. Y entonces aquí los cambios significativos que debe de tener un paciente son 200 mililitros o 0,2 litros ante el cambio del antes al después. ¿Qué significa? Tienes a un paciente, le haces su espirometría, le haces sus 3 soplidos y listo, ya, tienes la prueba sin broncodilatador. Ahora le das sus 2 disparitos de salbutamol, esperas un poco y le haces nuevamente la prueba para hacer 3 pruebas más. Y estas 3 pruebas más tenemos que evaluar el antes y el después. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos tener 3 diferentes resultados. El primero, sin cambio al broncodilatador. La mayoría de nosotros que no tenemos algún problema pulmonar, podemos tener una prueba sin broncodilatador. ¿Y esto qué significa? Significa que aquí tenemos ya todas las columnas ya bien desarrolladas. Tenemos lo que dice Pérez Padilla, lo que saca el paciente antes del broncodilatador y lo que saca después del broncodilatador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, antes del broncodilatador sacó 2,10. Y ese 2,10, yo espero tener más 200 mililitros, yo espero tener 2,30. Lo que obtenemos es 2,10. ¿Qué pasó aquí? Pues que no reaccionó el broncodilatador. Y esto es en pacientes normales, pacientes que no tienen alguna enfermedad pulmonar manifiesta. O al menos a este paciente, pues obviamente estás perdiendo el tiempo si le vas a mandar un broncodilatador, porque no le va a servir de nada. ¿Ok? Luego, tenemos una respuesta parcial al broncodilatador. Cuando hablamos de respuesta parcial al broncodilatador, es que nosotros tenemos que el paciente, por ejemplo, en este caso, sacó 2,10, yo esperaba tener 2,30, pero lo que se obtuvo fueron 2,50. Y este 2,50 es insuficiente para que el porcentaje saliera arriba del 80%. Es decir, los resultados son de más de 200 o más de 200, pero no normaliza la cifra, que significa que no alcanza el 80%. ¿Sí se entendió? Es decir, en este caso, sacó 2,10, yo esperaba sacar 2,30 y sacó 2,50. Es decir, que alcanzó 400 mililitros, pero el porcentaje no lo cambió. El porcentaje no alcanzó el 80% de lo normal, no lo normalizó. Y esta normalización es esta prueba parcial al broncodilatador. Esto es común en pacientes con EPOC. Estos pacientes no van a componer y no van a componer porque técnicamente estos pacientes no tienen una mejoría completa. Entonces aquí, cuando tienen un paciente con estos resultados, lo primero que le tienen que decir es que, bueno, pues que el medicamento que les vamos a dar es un medicamento que va a mejorar parcialmente, pero no al 100%. Pacientes con EPOC es lo común. Y luego tenemos a la respuesta completa al broncodilatador. Una respuesta completa al broncodilatador quiere decir que alcanza los 200 mililitros o más y alcanza a normalizar. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, en este caso, tuvo 1,30 correspondiente al 41,4%. Le ponemos el broncodilatador y yo espero tener 1,50 y tuvo 2,86. Pero ese 2,86 corresponde al 90,9%. ¿Esto qué quiere decir? Que alcanzó a normalizar. Recuerden que lo normal es de 80 a 120. Él alcanzó 90. Entonces, en estos pacientes, definitivamente el uso de un broncodilatador va a servir para mejorar su vida. Y entonces a este paciente le tienes que decir que el broncodilatador es indispensable para su vida para que le normalice su capacidad pulmonar. Este comportamiento es un comportamiento habitual en pacientes con asma. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí,
Perfecto. Bueno. Y entonces, aquí tenemos la espirometría, nuevamente del paciente. Alguien que se aviente, quien sea. Yo, doctor. Ah, René. Entonces, a ver, se supone que primero tenemos que ver, ¿no? Si hay curvas raras. Las curvas. Ajá. Ajá. Mira, Entonces, esta curva tiene una característica especial porque la curva tiene un ascenso abrupto, un pico y aquí pareciera que tuviera una joroba. Esta joroba se llama la joroba del joven. Esta es por una apertura abrupta de las vías aéreas pequeñas. Esta curva, y es por eso que quise elegir esta espirometría, esta curva es habitual en pacientes, le dicen la curva del joven, por alguna razón, ¿no? Porque son en pacientes jóvenes, pero más que en pacientes jóvenes es porque se suma un volumen que tiene atrapado en las vías aéreas pequeñas. Entonces, esta espirometría, estas curvas son aceptables. Una curva con una joroba inmediatamente después del pico, que no lo supere obviamente, es una curva aceptable. Es decir, para este caso, sus curvas están bien hechas. ¿Ok? Bien, el paso número 1, vemos las sí. curvas. Tiene Ah, buenas curvas. ¿Cuál es el segundo paso? este, Ya tienes a la chica ahí con buenas curvas y ahora ¿qué haces? se había dicho que, pues que ya, ¿no? O sea, estaba bien. Ah, ya. Había Ya, luego, chaca chaca de Ariel. Ay, qué rápido. Esa es una película porno. No, 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 no. A ver, ¿cuál es el segundo paso? pues ir a los parámetros, ¿no? Irnos a la relación, Ajá. ¿no? FEB1, FBC, Está del, 78%. ¿no serían 99%? No, 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 no. El FEB1 se lee en la división esta. Ah, ok. Entonces, pues está Relación reducido, ¿no? Relación FEB1 FBC, 78%. Esto es normal, obstructivo, ¿qué es? Debe ser de 80, ¿no? No, arriba de 70, no se te Entonces olvide, está normal. está normal. Entonces es Ajá. una relación normal. Ok, bueno, ya viste que la relación es normal. Sí. Ahora, FBC, FEB1 y 75-25. El paciente tuvo 5.06, debería de haber tenido 5.06, pero tuvo 3.77, correspondiente al 74.5%. Esto es bajo, normal, ¿qué es? ¿Ese sí es reducido? Está bajo. ¿Por qué? Porque debe Ah, de ser entre 80 y 80 y 120. 120. Ajá. Entonces, esto está bajo. Sí. FEB1 debería de haber tenido 4.02 según Pérez Padilla y lo que sacó fueron 2.96. Y entonces Pues sacó 73.6. está Esto igual bajo. es bajo. Ah, Y luego el 75-25, 4.27, sacó 2.50, correspondiente al 58.6. ujú. ¿Esto qué es? Igual, bajo. Bajo. Entonces, relación FEB1-FBC normal con FEB-FBC, FEB1 y FEB75-25 reducidos, ¿qué es? Es un patrón ¿Obstructivo? restrictivo, ¿ok? Sí. Es decir, que cuando su tabaquismo está reducido. Vaya, pues, qué curioso, ¿no? Bueno, ahora, ya tenemos estos tres valores. Ahora, de 3.77, yo le voy a poner broncodilatador. Yo espero tener ¿cuánto? De 3.77, ¿cuánto tiene que elevar? Ah, 3.70 y 79. No, son dos décimas, o sea, punto 2. De 3.77 subiría a Ah, está 3.9. 3.97. Ajá, 3.97. Tuvo 3.97. 3.73, corresponde al 73.7%. No subió.
No, no respuesta. No respondió. Ajá. Luego, de 2.96 deberíamos tener 3.16. 16. Sacó 3.04, correspondiente al 75%. No. No funcionó. Ajá. Y luego, por último, 2.50. Deberíamos de tener 2.70. 2.70. Tuvo 3.16, Pero no pero no subió. normalizó. Ajá. Entonces sería parcial, ¿no? 74%. Fue una respuesta parcial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con este paciente? Lo que está pasando es que tiene un patrón restrictivo y algo muy importante, tiene una lesión de vías aéreas pequeñas. Ajá. Lesión de vías aéreas pequeñas. ¿Esto qué significa? El tabaquismo y el tabaquismo activo en pacientes jóvenes o en pacientes por abajo de los 60 años afecta más el 75-25 que el FEB1. Es por ello que entonces lo que dicen es que el EPOC es una enfermedad de viejos, pero en este caso no es que sea una enfermedad de viejos, es que la vía aérea pequeña es la que primero se jode antes que la vía grande, que la vía de conducción. Entonces, si ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes fuma y se hace una espirometría, lo que tienen que ver no es tanto el FEB1, sino el 75-25 para ver qué tan amolado está. Y algo muy importante, cuando tenemos un volumen restrictivo, habitualmente se espera tener restricción de todos los valores más o menos en cifras normales. Es decir, en este caso el FBC es de 74, el FEB1 es de 73, y yo esperaría tener el 75-25 entre los 70 y tuvo 58. Ah, caray, entonces algo tiene, está muy bajo. ¿Por qué está ahí abajo? Bueno, le ponemos el broncodilatador y normaliza su situación. Otra vez, 73, 75 y 74. Pues ahí vas más o menos igual, pero no alcanza su máximo. ¿Y esto por qué es? Pues porque es un paciente con EPOC. La respuesta es parcial, no total, ni tampoco es indiferente, es parcial. Y entonces a este paciente, a mi cuate, a mi amigo, pues lo único que hay que decirle es que vas a utilizar el medicamento, pero pues así que recuperarte al 100%, pues como que no. Y bueno, obviamente se le pide que deje de fumar, porque la lesión está manifiesta en estas cifras. Ya necesitas tú de un medicamento para más o menos normalizar lo que ya de por sí tenías reducido, que eso ya está mal. Ajá. ¿Sí se entendió? ¿Sí se comprendió entonces la espirometría? Sí, Doc, yo tengo una duda. Dime. Bueno, no tanto con respecto a la espirometría, sino un poquito más con respecto a lo que le pasó al paciente. O Ajá. sea, digamos que ya no existe como una recuperación, ¿no? Porque al fin y al cabo, los bronquioles pues ya están lesionados, ¿no? Pero Sí. digamos que podría como el cuerpo adaptarse a esa disminución como de oxígeno que puede recibir el cuerpo y pues digamos, eh, normalizarlo. Nunca se va a normalizar. Puede ser que el paciente pueda mejorar sus 500 metros que ya tiene, pero ya no va a poder y ya no ha podido. O sea, estamos hablando de 4, 5 años a la distancia, ya no hemos salido porque pues ella no corre maratones. Ya sigue corriendo, pero ya no corre tanto como antes. Es decir, la lesión pulmonar sí fue importante y trascendente para él porque sí le pegó. Y ya él corre ya 10, 12 kilómetros, pero ya no corre los 42 como antes. ¿Por qué? Porque obviamente su resistencia también ya fue disminuyendo secundario a este problema. Si el paciente ahorita ya tiene una vida relativamente normal, está utilizando broncodilatadores de larga duración de forma regular y pues sí se le quita todo su problema, pero pues ya no corre lo que corría antes. Y lo lamenta durísimo. O sea, mi cuate cada vez ya no lo veo tan seguido ya porque precisamente eso era lo que nos juntaba.
pero pues ya no es aquella persona tan alegre y tan jovial que ya tenía porque pues obviamente ya no corre maratones. Entonces, este paciente sí ya va a tener una vida relativamente normal, pero no tan espléndida como estaba antes. Triste, pero así están las cosas. Entonces, este paciente sí se va a habituar. No se va a habituar a la hipoxia, porque esto no quiere decir necesariamente que el paciente sea hipóxico. Lo que quiere decir es que sus volúmenes pulmonares están modificados y que ser sometido a estrés físico como la carrera, pues lógicamente pues ya no va a rendir como rindiera alguien que no fuma de su misma edad. Ese es el problema acá. ¿Ok? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos mañana. Nos extendimos un poco, pero bueno, no tanto porque sí, entré un poquito tarde, pero ahí mismo también yo les mandé en otro PDF con 4 espirometrías. Traten de hacer el ejercicio, porque esto obviamente es para que ustedes vayan entendiendo de qué se va tratando esto. Son 4 páginas, son 4 espirometrías. Véanlas, analícenlas con esos 3 puntos. Primero las curvas, luego ¿cómo se llama? La relación y luego posteriormente los flujos. Y el día de mañana vamos a hablar un poco de ello para, bueno, es rápido, va a ser una revisión rápida para que ustedes la puedan entender y la puedan leer. Se van a dar cuenta que no es tan difícil, es muy rápida la lectura de estas cosas. Y sobre todo, volvemos a lo mismo, las curvas son muy visuales y ustedes se van a dar cuenta de ciertos detallitos que tienen estas espirometrías. Bueno, por lo mientras, descansen, sueñen rico, cenen si tienen que cenar y nos vemos mañana. Hasta luego.